En este vídeo voy a hablar del Estado autonómico en España. Debemos tener en cuenta el momento histórico del cual parte el Estado autonómico. En la Segunda República, el modelo que se implanta es un Estado completamente descentralizado. Posteriormente, y tras la Guerra Civil y la llegada de la dictadura franquista, vuelve a retomarse un modelo centralizado. Pues bien, en la transición política a lo que se va nuevamente en democracia con la Constitución es al modelo actual, que es un modelo descentralizado. Ya hemos visto en un vídeo anterior qué significa un estado descentralizado, un estado simple o un estado complejo, y el estado simple a su vez que puede ser centralizado o descentralizado. Me remito al vídeo anterior. Pues bien, el Estado descentralizado actual, que toma elementos de la Segunda República y toma también elementos del constitucionalismo alemán, tiene su origen, su base en la Constitución española. Ahora bien, la Constitución española, esto es importante de tenerlo en consideración, no define las regiones en las cuales se divide el Estado español, sino que deja la puerta abierta en el artículo 143 para que se definan las regiones, para que se vayan constituyendo las distintas autonomías dentro de España. Pues bien, el artículo 143, para crear entes regionales que gocen de autonomía política y por tanto de facultades legislativas, establece una serie de requisitos. Tales requisitos es que se tratase de provincias limítrofes. Luego vemos cómo hay provincias que ellas mismas se constituyen en comunidades autónomas, pero este es el artículo que pone el 143 para que varias provincias constituyan una comunidad autónoma que sean limítrofes, que haya cierta identidad cultural, histórica y pues un nivel económico parecido entre ellas. Por otra parte, también faculta a los territorios insulares a que se constituyan en comunidades autónomas y también tiene en cuenta las regiones históricas. Bueno, pues esto es algo histórico porque ahora mismo ya todos estos artículos de la Constitución que hablan del desarrollo del Estado autonómico ya se han plasmado en la realidad. Ahora mismo en España tenemos 17 comunidades autónomas. Déjenme decirles un dato histórico, y es que el gobierno de Suárez aprobó por decreto ley los regímenes preautonómicos, es decir, la configuración, cómo sería el mapa. El mapa de las 17 comunidades autónomas ya se alumbró, ya se perfiló a principios de los años 80, impulsado desde el mismo gobierno. No es que se fueron pusiendo de acuerdo los distintos municipios y provincias para configurar las autonomías, sino que esto ya fue algo predibujado desde el gobierno. Bien, pues ¿cómo se accede a la autonomía que se regula en el artículo 143 de la Constitución? Para que estos territorios que ahí en ese artículo se contemplan accedan a la autonomía. Bueno, pues tenemos la vía lenta, que se contempla en el artículo 143.2 de la Constitución, que exigía que los 2/3 de los municipios de cada provincia que se iba a constituir en una autonomía o se iba a unir a otra provincia para crear una comunidad autónoma, pues estuviese de acuerdo. Y por otra parte, existía también una vía rápida, llamada así, regulada en el artículo 151 de la Constitución, que exigía 3/4 de los municipios, además de un referéndum. Y de alguna manera relacionado con esta vía rápida, pues había una vía súper rápida, podemos llamarla, que es la de las regiones históricas, que se regula en la disposición transitoria segunda de la Constitución. De tal manera que, por ejemplo, Andalucía accede por la vía rápida, el País Vasco accede por la vía de las regiones históricas y la inmensa mayoría de las comunidades autónomas actuales accedió a la autonomía a través de la vía lenta. Bien, pues una vez que se consiguen estos consensos, se viene a desarrollar el Estatuto de Autonomía. Y el Estatuto de Autonomía, digamos que es como una especie de constitución
de esa comunidad autónoma, sin tener todos los elementos de la constitución de un Estado, sería similar a una norma marco que va a regular, ahora lo vamos a ver, pues aspectos importantísimos de la comunidad autónoma. Este estatuto de autonomía debe ser aprobado por las Cortes a través de una ley orgánica. Bien, ¿y qué debían contener los estatutos de autonomía? Bueno, pues los estatutos de autonomía debían contener como mínimo la denominación de la comunidad autónoma, el territorio que ocupaba, pues si era solo una provincia o si eran varias provincias, los órganos de la comunidad autónoma, pues el órgano ejecutivo, cómo se regula el órgano ejecutivo, y el órgano legislativo, pues cómo se vota a los distintos parlamentarios de los parlamentos, a los diputados, cómo se regula ese órgano legislativo. No menciono aquí el Poder Judicial porque el Poder Judicial es único en España, está centralizado, el Poder Judicial solo se reconoce uno, no se reconoce autonomía en cuanto al Poder Judicial, pero sí en cuanto al Ejecutivo y el Legislativo. Y finalmente, quizás lo que tiene más enjundia, las competencias que el Estado cede a las autonomías. Las autonomías desarrollan una serie de competencias y aquí hay una distinción importante. Según la vía de acceso de la región a la autonomía, encontramos aquellas que acceden por la vía lenta tienen una serie de competencias básicas y aquellas que acceden por la vía rápida tienen unas competencias mucho más amplias que las de la vía lenta. Las de la vía lenta solo podían acceder a las competencias iguales de la vía rápida o de las regiones históricas una vez que transcurriesen 5 años desde su constitución. Sin embargo, las de la vía rápida o la de las regiones históricas tenían todas esas competencias ya desde el primer momento, desde su origen. En cualquier caso, vamos a dedicar otro vídeo para hablar de forma más detallada sobre las competencias autonómicas y la distribución entre las competencias de las comunidades autónomas y el Estado. Voy a hacer mención ahora a los principios constitucionales del Estado autonómico. Tenemos dos principios básicos, que es el de autonomía y el principio de unidad de Estado, la unidad del Estado español, que se reconoce en el artículo 2 de la Constitución en cuanto a que la nación española es una y es soberana. Y por otra parte, el principio de autonomía. Ambos principios deben convivir y ambos son las columnas del Estado autonómico. Bien, pues el principio de autonomía se recoge en el artículo 2, 143.1 y 137 de la Constitución española, y este principio a su vez se corresponde con el principio de subsidiariedad, que quiere decir que lo que una comunidad autónoma puede hacer por sí misma hay que dejarle que lo haga. Es decir, que la comunidad mayor, que sería el Estado, pues le preste las condiciones a la comunidad menor, que sería la comunidad autónoma, para que lleve a cabo, desarrolle las competencias que se le puedan asignar. Ahora bien, debemos incidir que la autonomía en ningún caso es soberanía. La soberanía reside en el Estado español. Por otra parte, el principio de supremacía del poder central del Estado. La autonomía está subordinada a la Constitución y en el artículo 149.3 de la Constitución se establecen las materias aquellas que no son, se establece que aquellas materias que no sean de exclusiva competencia de la comunidad autónoma, pues debe prevalecer el derecho estatal siempre. Y corresponde al Estado armonizar las competencias normativas de las comunidades autónomas, los mecanismos extraordinarios de intervención. Aquí el artículo 155, que es un mecanismo especial de intervención extraordinario, y el control de los actos autonómicos. Esto también corresponde al Estado, en base a este principio de supremacía del poder central. Por otra parte, el principio de disposición, tanto en el nacimiento de la comunidad autónoma, cada provincia, cada
territorio ha podido constituirse en comunidad autónoma de forma voluntaria, no se la ha impuesto. Como hemos dicho anteriormente, la Constitución no define las regiones, sino que deja la puerta abierta para que las regiones se constituyan en autonomía. Y también relacionado con el principio de disposición está el hecho de la asunción de competencias. Son las comunidades autónomas las que pueden asumir las competencias. Esas competencias no se les imponen. Y por último, finalmente, el principio de solidaridad entre las distintas regiones que conforman el Estado español. Y esto pues, se lleva a la práctica a través de una planificación económica equilibrada, el Fondo de Compensación Interterritorial y pues, una exigencia de un nivel mínimo en los servicios públicos, que todo eso se concreta a través de los presupuestos generales del Estado, donde también se contemplan los números de las comunidades autónomas. Y para terminar, también hay que reconocer una autonomía a nivel local. Esto se regula en la Ley de Bases del Régimen Local y esta autonomía local está garantizada mediante el planteamiento de un conflicto ante el Tribunal Constitucional, que veremos en su día en otro vídeo. Y bien, hasta aquí el resumen del Estado autonómico en España.